Hola, es un gusto saludarles a todos y a todas, alumnos de nuestra red mexicana de actualización de la reforma procesal penal. Esta es una iniciativa en la cual CEJA ha querido focalizar sus esfuerzos con la finalidad de poder aglutinar a una red de personas que estén interesadas en incentivar, en promover el interesante proceso de reforma a la justicia penal que se está viviendo en las 31 entidades federativas de México. Somos conscientes del gran desafío que se tiene en México debido a la reforma constitucional del año 2008 y a los importantes cambios que se han venido dando desde ese entonces. Somos conscientes también de que un cambio de paradigma como el que se está planteando en el sistema de justicia penal en México supone un trabajo a largo plazo. En ese sentido, esta iniciativa se constituye como un foro para que ustedes puedan reflexionar, intercambiar experiencias acerca de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en su realidad. En este caso, yo voy a trasladarles algunos contenidos relacionados con el módulo número 3, principales retos del Ministerio Público y las policías ante el nuevo sistema de justicia penal. A la hora de abordar este gigantesco tema, básicamente yo voy a tratar de enfocarme en una sola perspectiva o dimensión, que tiene que ver con una perspectiva de política pública. Es decir, cuáles son aquellas reformas organizativas, administrativas, que van más allá del marco jurídico procesal, que son de vital relevancia para que ustedes puedan hacer cumplir aquellos mandatos que vienen establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. A la hora de abordar la gran temática de los principales retos del Ministerio Público, es imprescindible hacer un pequeño análisis a las principales debilidades que han tenido los ministerios públicos en los distintos países de América Latina que han vivido procesos semejantes al de ustedes a la hora de cumplir con su misión institucional. Inicialmente, en las primeras reformas procesales penales, se percibió que el Ministerio Público era una organización con una muy baja definición. Es decir, en muchos países el Ministerio Público se creó de la nada, como sería el caso de Chile, por ejemplo. En otros países, más en la línea de México, venían funcionando instituciones semejantes, como las procuradurías, y con el cambio hacia un sistema de carácter adversarial, lógicamente un protagonismo importante del sistema tiene que ver con el Ministerio Público. El Ministerio Público, como titular del ejercicio de la acción penal, es, como solemos decir nosotros, el motor del sistema. Es decir, al Ministerio Público le corresponde la toma de grandes decisiones que van a tener un impacto fundamental en el resto de las instituciones del sistema de justicia penal. En el sistema adversarial, las nuevas formas de organización del Ministerio Público tienen que ver con, en primer lugar, abandonar estructuras del Ministerio Público existentes que solían ser concebidas como un reflejo de las instituciones del Poder Judicial, en este caso. Es decir, existía una fiscalía para la primera instancia, existían fiscalías de cámara para aquellas cortes de apelación y finalmente se creaba una fiscalía también para Corte Suprema o para casación. Es decir, era una estructura basada en el establecimiento acorde a los distintos órganos o instancias jurisdiccionales. Cuando se comienza a profundizar en las distintas formas de organización de los ministerios públicos, comienza a abandonarse esta forma de organización más primitiva. A día de hoy, el gran debate de la organización de los ministerios públicos tiene que ver con cómo una institución que es conocedora de un gran número de casos, de un gran número de denuncias, puede gestionar esa gran carga de trabajo y esa conflictividad. Para ello, un aspecto fundamental tiene que ver con abandonar la lógica de trabajo relacionada al sistema inquisitivo. La lógica del sistema inquisitivo era una lógica que tenía que ver con la tramitación de los casos.
Es decir, el Ministerio Público manejaba, por poner un ejemplo, 100.000 denuncias y esas 100.000 denuncias tenía que darle un mismo tratamiento. Es decir, tenía que judicializarlas, tenía que litigarlas y tenía que finalmente conseguir condenas en el mayor número posible de los casos. Con la aparición de los sistemas de carácter adversarial, como el que se está implementando en este momento en México, la lógica y el cambio de paradigma es de 180 grados. A partir de entonces ya no es un objetivo de los ministerios públicos tramitar y buscar condenas en todos los casos, sino que los códigos establecen una amplia gama de posibilidades para poder orientar las salidas a cada una de estas posibilidades. Por un lado tenemos todos los aspectos relacionados con salidas alternativas al proceso penal, es decir, buscamos la solución de los conflictos existentes más allá de la resolución de la causa, y en esa resolución de los conflictos existen elementos de justicia restaurativa, como sería en el caso de ustedes a través de las juntas restaurativas, o también otros mecanismos como la mediación o la conciliación, que son aspectos muy novedosos para lo que vendría siendo la lógica latinoamericana. En materias no penales sí que se vienen conociendo desde hace unos 20 años, pero en materia penal este uso de salidas de carácter autocompositivo o colaborativo, en la cual las partes son las protagonistas de la resolución de su conflicto, supone un cambio de lógica brutal. Es decir, a partir de este momento ya sería el propio ciudadano que tiene un problema, que tiene un conflicto penal, el cual va a intervenir en la resolución del mismo. Esto también supone una ventaja para el sistema de justicia penal, en el sentido de que esos casos no deben de ser abordados de la forma estrictamente judicial. Pero además de las salidas alternas al proceso penal, nosotros nos encontramos con otras instancias que también van a ser utilizadas en el ámbito del Ministerio Público. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aquellos archivos, aquellas desestimaciones, aquellos casos en los cuales se aplica un principio de oportunidad. Es decir, son casos en los cuales el Ministerio Público entiende que, uno, no hay síntomas de haberse cometido un delito; dos, no existen los antecedentes mínimos para poder llevar adelante la persecución penal, y en estos casos el Ministerio Público toma una decisión que tiene que ver con la racionalización de los recursos que son escasos. Y esta decisión tiene que ver con que en determinados casos la persecución penal no va a ser ejecutada. Y tendríamos un tercer gran número de casos, que son aquellos casos los cuales finalmente son judicializados. Es decir, son casos en los cuales el Ministerio Público ya tiene antecedentes, ya tiene una aproximación al esclarecimiento del caso, y en aquellos casos en los cuales el Ministerio Público también quiere dar un mensaje a la sociedad. Son aquellos casos en los cuales se busca conseguir una condena, por ejemplo, ejemplarizante, y en los cuales el Ministerio Público marca y fija cuál es el grado de la consecución de sus objetivos de persecución penal. Bien, como les acabo de resumir, el número de facultades disponibles para los ministerios públicos amplía considerablemente. Ya no se trata de judicializar todos los casos, sino de ofrecer las distintas salidas, las distintas soluciones a los distintos casos que el Ministerio Público conoce. En base a ello es que se hace necesario abandonar la forma de estructurar clásica a los ministerios públicos. La lógica del viejo sistema inquisitivo tenía que ver con una asignación caso a caso de los distintos casos a los distintos fiscales. Es lo que se llamaba como una cartera de casos. El fiscal 1 tenía 10 casos y él manejaba estos casos desde el inicio de la causa hasta el final de la causa. Esa lógica no permitía algo que es de vital importancia, que tiene que ver con la posibilidad de que en los equipos de ministerios públicos, equipos fiscales, se pueda trabajar de forma coordinada los casos. Esto tiene que ver con que hay que incentivar que la propia organización del Ministerio Público pueda trabajar en base a determinados procesos de trabajo especialmente críticos. Es decir, hay puntos en los cuales el trabajo de los fiscales se vuelve especialmente importante.
Y para ello, en ese proceso de trabajo, se busca crear una unidad especializada. Esta forma, esta lógica de trabajar en unidades, en equipos de trabajo, tiene que ver también con que un caso pueda ser conocido por distintos equipos, en base a las distintas especialidades que puedan existir dentro de una fiscalía. Les voy a poner un ejemplo. En base a las principales actividades que debe tener un Ministerio Público en el tratamiento de un caso, yo le puedo hablar a grandes rasgos de tres grandes procesos de trabajo que son especialmente críticos para los ministerios públicos. En primer lugar, todo el proceso de protección y de atención a la víctima. Este es un nuevo paradigma que supone el nuevo sistema de justicia penal, que tiene que ver con un reconocimiento de derechos para la víctima, tanto en el esquema procesal, en el cual existe mayor facultad para que la víctima intervenga dentro del proceso, así como también la regulación de diversos mecanismos orientados desde las políticas públicas para favorecer una mayor protección a la víctima al inicio y durante el proceso penal. Para ello, en la gran mayoría de países, los ministerios públicos han creado unidades especializadas, cuyo objetivo es hacer un mejor y mayor adecuado tratamiento a la víctima desde los primeros momentos en los cuales se presenta la denuncia. Este es un momento crucial a la hora de proteger a la víctima. Existen ministerios públicos, como el caso de Guatemala, en el cual se crea un modelo de atención integral, en el cual, además de la atención fiscal, sea también una atención médica y una atención de un asistente social, con la finalidad de poder proteger a aquellas víctimas que recientemente hayan sufrido algún tipo de lesión o algún tipo de delito sexual. Una vez sucede este gran proceso de trabajo crítico como sería la atención a las víctimas, tendríamos un segundo proceso especialmente crítico que tiene que ver con las expectativas que vaya a tener ese caso en el sistema de justicia. Y en muchos países han creado unidades especializadas en estas primeras etapas. Serían las primeras etapas en las cuales se tiene que tomar una decisión acerca de si ese caso tiene los mínimos fundamentos, la mínima identificación de hechos y de datos relevantes para poder dar inicio a la persecución penal, o si por el contrario es un caso al cual le corresponde aplicarle algún tipo de archivo provisional, algún tipo de desistimiento. Además, en este primer momento sería el momento adecuado para tratar de identificar la posibilidad de ejercer una salida alternativa al proceso penal. En este caso lo que se requiere es que existan personas dentro de la Fiscalía que hayan sido formados en la teoría del conflicto, en la capacidad de gestionar y transformar conflictos, y en ese sentido, si es que se reúnen las condiciones necesarias para llevar adelante algún tipo de medida autocompositiva, este sería el momento ideal. Y en tercer lugar, nos encontraríamos con aquellos casos los cuales hayan ya pasado este filtro, quizás no se les haya aplicado una salida alterna al proceso penal, no hayan sido archivados ni desestimados, sino que finalmente el Ministerio Público identifica que su política de persecución penal está relacionada con la persecución de estos delitos y por lo tanto son judicializados. Aquí tenemos un gran esfuerzo tanto de equipos de fiscales que estén capacitados en dirección de investigaciones criminales, así como aquellos fiscales que hayan tenido un mayor perfeccionamiento en técnicas y destrezas de litigación penal. Es decir, estos serían los fiscales cuyo objetivo sería investigar, dirigir la investigación de los delitos y, en consecuencia, conseguir condenas judicialmente gracias a la investigación criminal realizada. En esta área de trabajo de la Fiscalía, que engloba grandes números de cargas de trabajo, existirían las fiscalías especializadas. Se ha comprobado en numerosos países que en este ámbito de trabajo, tanto la investigación criminal como la litigación, cuando está focalizada en distintas áreas, en base a los distintos delitos, se producen mejoras en los resultados. Se produce un proceso de especialización en los cuales se fortalece la capacidad de litigar determinado tipo de caso, así como de investigar determinado tipo de caso.
Estos serían algunos elementos relacionados con la política de organización de un ministerio público acorde a un nuevo sistema de justicia penal. A continuación me gustaría trasladarles algunas reflexiones acerca de lo que se ha venido llamando persecución penal estratégica. Persecución penal estratégica o persecución penal inteligente ha sido una palabra muy recurrida en los últimos años y que tiene que ver con una nueva forma de abordar dentro de las fiscalías la persecución penal. La persecución penal estratégica aborda diversos elementos y diversos factores que tienen por objetivo llevar adelante una mejor y más eficaz política de persecución en los ministerios. La persecución penal estratégica parte de una base y de una premisa que tiene que ver con la necesidad de que en las fiscalías exista un mayor nivel y una mayor calidad de la información estadística. Nosotros sabemos que en muchos casos los ministerios públicos producen grandes reportes de gestión, memorias institucionales, informes de labores en los cuales se dan cuenta de los grandes números de la institución y se reflejan a través de estas importantes estadísticas. Sin perjuicio de ello, en muchos casos, esta estadística no siempre es utilizada para la toma de decisiones en la Fiscalía. Es decir, esta información estadística debe permitir que se pueda analizar críticamente en qué segmentos está impactando el trabajo de persecución penal de los ministerios públicos y en cuáles existen déficits. Muchas veces, cuando se publican estos informes estadísticos, son directamente guardados en un cajón y no se hace el suficiente análisis y trabajo sobre ellos. La base de una política de persecución penal estratégica es saber qué pasa en la Fiscalía. Para saber qué pasa en la Fiscalía es imprescindible que las autoridades de la institución conozcan cómo está trabajando, qué números ofrece su Fiscalía y en base a eso identificar cuáles son aquellas áreas en las cuales se quiere tener un mayor impacto. El segundo paso para poder programar una política de persecución penal estratégica o inteligente tiene que ver con identificar de forma clara cuáles son los objetivos de determinado ministerio público. Obviamente, a todos los ministerios públicos les corresponde la tarea de ser el titular del ejercicio de la acción penal. Pero, más allá de eso, existen múltiples formas de llevar adelante una política de persecución penal. Puede existir una prioridad de que el Ministerio Público en determinado país tenga un problema muy grave con los robos violentos y por tanto desee focalizar más recursos hacia este tipo de delitos. Existirán países en los cuales delitos complejos como el narcotráfico o la corrupción son una demanda de la ciudadanía en el cual se busca que las instituciones puedan cumplir su mandato, pero focalizarlo más hacia estos delitos más complejos. Es importante que el Ministerio Público comprenda en qué contexto social esté inserto. La persecución penal no debe darse de forma automática y desordenada hacia todos los tipos de delitos por igual, sino que el Ministerio Público debe comprender que es una institución con amplia notoriedad dentro de la sociedad. La sociedad, en estos tiempos, hace discursos de cuestionamiento hacia las instituciones y hacia el sistema de justicia en general. En ese sentido, al Ministerio Público le corresponde la tarea de hacerse cargo de esas demandas de ciudadanía y, en base a ello, orientar su política de persecución penal de forma focalizada hacia determinados segmentos delictuales o en la búsqueda de determinadas salidas procesales en las cuales se ofrece un discurso de mayor impacto y de mayor notoriedad hacia la ciudadanía. A la hora de configurar un contexto de persecución penal estratégica, es fundamental también incorporar los avances que se han dado en el campo del análisis criminal. El análisis criminal es una forma de investigación criminal que ya ha sido utilizada en Norteamérica desde hace bastantes años y que en estos momentos se está tratando de incorporar a las fiscalías de América Latina. Básicamente, ¿cómo puedo explicarles en pocas palabras qué es el análisis criminal?
En primer lugar, análisis criminal no es un sinónimo de investigación criminal, de la investigación y el esclarecimiento de los casos que hace el Ministerio Público dirigiendo las labores de las policías. El análisis criminal, a grandes rasgos, tiene que ver con aprovechar y utilizar de forma estratégica la gran cantidad de información de casos existente dentro de un Ministerio Público. Y esta utilización de la información existe también en casos los cuales a priori no van a tener ninguna política de persecución específica. Y estoy pensando en los archivos provisionales. Es muy posible que se presente una denuncia a una fiscalía en la cual una víctima ha sufrido un hurto en plena calle, no ha podido identificar a la persona o al sospechoso de cometer este hurto, no tiene ningún dato más allá de la hora en la cual esto sucedió y el lugar en el cual esto sucedió. Este sería, a grandes rasgos, un ejemplo de una causa que muy probablemente le corresponde un archivo provisional, ya que la capacidad de poder tener algún tipo de resultado y algún grado de éxito, en este caso por parte del Ministerio Público, es prácticamente imposible, y lo más seguro es que este caso sea archivado de forma provisional. Sin perjuicio de ello, en este caso existe información valiosa. Es decir, en los mecanismos de registro de información del Ministerio Público debiese constar que en determinada hora y en determinado lugar una víctima ha asegurado que ha sido víctima de un hurto. ¿Y por qué es necesario que esa información nosotros podamos consolidarla? Porque es muy posible que otra víctima pueda aportar información semejante, otra pueda aportar información semejante, y eso le va a permitir a los especialistas en análisis criminal comenzar a identificar elementos y patrones que puedan servir para identificar estructuras o fenómenos criminales complejos. Si bien la investigación criminal suele estar enfocada en la resolución de un caso concreto, el análisis criminal tiene que ver con identificar un gran número de información para, más allá de la resolución de un caso concreto, poder hacer un ejercicio de identificación y detección de mercados criminales y de estructuras criminales complejas que en muchos casos, cuando un fiscal está trabajando el caso a caso, puede ser que no las perciba. Para ello, en países como Colombia, en países como Guatemala, en países como República Dominicana, en países como Chile más recientemente, se están creando diversas unidades o direcciones de análisis criminal. Estas direcciones están formadas directamente por analistas, no es necesario que sean abogados, a los cuales les corresponde el procesamiento de toda esta información que se está generando en la Fiscalía. Estas estructuras, estas direcciones de análisis criminal, permiten identificar delitos complejos y es muy importante que puedan trabajar de forma coordinada con las distintas unidades fiscales para que éstas les hagan sus solicitudes. La dirección de análisis criminal le corresponde trabajar para el conjunto de la Fiscalía, y cuando se le solicita algún tipo de mapeo, algún tipo de punto caliente en el cual pueda estar cometiéndose mayores delitos, bueno, la unidad de análisis criminal tiene que responderle enviándole la documentación que pueda ser necesaria para las distintas unidades fiscales. Bien, a continuación, una vez hemos abordado esto, vamos a referirnos brevemente, por limitaciones de tiempo, a cuáles serían estos roles, sin lugar a dudas, vitales, relacionados con la participación de la policía en el nuevo sistema de justicia penal. Y para ello es importante partir haciendo un análisis de lo que ha sido la experiencia colectiva en otros países de América Latina. La reforma policial es una de las grandes deudas pendientes todavía en la gran mayoría de países de nuestra región. Si bien se ha solido asociar la policía como un organismo auxiliar o secundario del sistema de justicia penal, es cierto que no es uno de los organismos protagónicos, como sería el Poder Judicial, como sería el Ministerio Público, como sería la Defensa Pública, pero la participación de la policía es vital
en un contexto como el que tenemos, con códigos procesales penales que tienen un reconocimiento muy amplio de garantías, tanto de imputados como de protección de derechos de las víctimas, y en los cuales es fundamental que las policías puedan trabajar de forma acorde a este nuevo reconocimiento de garantías. En México, el cambio procesal en cuanto al rol que se le otorgan a las policías es fundamental. Se pasa de la antigua averiguación previa a una investigación más desformalizada de los delitos, lo que supone un cambio total en la forma de trabajar de las policías. Existe esta esquizofrenia, si se quiere, de que las policías van a tener una doble dependencia, si se quiere, en el sentido de que van a tener por un lado su superior jerárquico a nivel policíaco, pero por otro lado van a tener que trabajar bajo el mando y la dirección del Ministerio Público, lo que inicialmente podría crear algún tipo de dificultad a la hora de coordinarse o a la hora de identificar los roles institucionales. Y es fundamental comprender de alguna forma el porqué de que trabajen de forma coordinada y bajo la dirección del Ministerio Público. Y esto tiene que ver básicamente con que las investigaciones que pueda realizar la policía en este nuevo sistema de justicia penal van a estar a disposición de un fin último muy diferente al que existía en el sistema inquisitivo. En el nuevo sistema de justicia penal tenemos un sistema, como les decía, que tiene un reconocimiento muy fuerte de los derechos y de las garantías. En este nuevo sistema de justicia penal, muchas de las investigaciones que pudiesen hacerse con anterioridad de forma autónoma por la policía corren el grave riesgo de que no sean válidas en este contexto de justicia penal con reconocimiento expreso de derechos y de garantías. Existe un estándar probatorio mucho mayor, porque existe también un estándar probatorio en el cual a la defensa le corresponde oponer a los distintos postulados del Ministerio Público. Por lo tanto, se necesitan pruebas que vayan a superar un estándar y un filtro mucho más alto que en el sistema de justicia de carácter inquisitivo. Por otro lado, nos vamos a encontrar muchos casos en los cuales causas que puedan haber sido declaradas resueltas policialmente a la hora de ser ingresadas en el sistema de justicia penal no cumplan con los requisitos necesarios, no puedan ser transformadas en casos resueltos judicialmente. Básicamente el trabajo de los ministerios públicos en coordinación con las policías tiene que ver básicamente con dos momentos en los cuales se vuelve vital la importancia de capacitar a las distintas policías. Un aspecto fundamental sería la flagrancia. En la flagrancia hay un aspecto en el cual deben ser capacitadas las policías que tiene que ver con el registro de la información. La flagrancia tiene un elemento muy valioso que es la capacidad de poder levantar mucha información e información de muy alta calidad en un mismo momento. Para ello es vital el trabajo de identificación de testigos, aquel trabajo de custodia de la escena del crimen, aquel trabajo de incautación de la especie, la posterior cadena de custodia. Esto sería algo en lo cual no podríamos permitirnos que ninguno de los policías que estén trabajando en el nuevo sistema de justicia penal no tenga claro cómo actuar ante una situación de estas características. Es vital una identificación correcta de testigos para que con posterioridad la Fiscalía pueda hacer la investigación correspondiente. Por otro lado, no se puede permitir que una Fiscalía no conozca cómo ejecutar la cadena de custodia para finalmente poder garantizarla y que en el proceso esa especie pueda ser presentada a juicio. Si estos básicos elementos no existen dentro de las policías, existe baja capacidad de éxito en el sistema de justicia penal. Y esta es una tarea donde hay corresponsabilidad tanto de las autoridades policíacas como también de los ministerios públicos. Los ministerios públicos tienen también responsabilidad en este tema y por lo tanto también ellos mismos deben de tratar de inculcar y de trabajar de forma coordinada estos aspectos con las distintas policías. Y como tenemos una limitante de tiempo para poder continuar con el resto de temas, el último tema relacionado con policías, que es de vital importancia, tiene que ver con lo que sería la investigación propiamente dicha de los delitos. Serían las labores relacionadas con las policías ministeriales, en las cuales
existe un gran punto que resolver que tiene que ver con cómo se ejecuta la dirección por parte de los ministerios públicos de la investigación, es decir, cuáles son aquellas órdenes de investigar, cómo se racionalizan también aquellas órdenes para investigar, en el sentido de que es necesario que puedan ser economizadas para no hacer tampoco desperdicio, despilfarro de recursos. Es importante también cómo se clarifican los roles entre las distintas instituciones, cómo puede ser identificar diversas metodologías de trabajo para poder trabajar de forma coordinada con las policías, sin que las policías se sientan de alguna forma direccionadas por un organismo externo, como sería el Ministerio Público. Y el gran desafío en estos procesos tiene que ver con cómo compatibilizar el trabajo y la experiencia que tienen muchos policías a la hora de investigar delitos con la visión del fiscal relacionada con la mayor expectativa a nivel procesal de este caso. Y esta es la gran labor que tienen por delante estas dos instituciones, que tiene que ver con un fiscal que tiene por objetivo tratar de conseguir una condena o determinada expectativa procesal, y que para ello tiene que trabajar con los distintos elementos de investigación que son generados por el policía. El policía debe ser conocedor de por qué el fiscal solicita determinadas órdenes y por qué las solicita de esta forma. Y por otro lado, el fiscal también debe ser conocedor de que el policía trabaja de una forma y cómo puede apoyarle para que mejore el ejercicio de la investigación criminal. Estos serían elementos a grandes rasgos muy básicos, en los cuales nosotros queremos poner el debate sobre estos asuntos. Es de vital importancia para nosotros el trabajo que ustedes están haciendo en los diversos foros, por lo tanto les animamos a que puedan seguir participando en esta instancia de capacitación. Por parte de CEJA decir que es un honor poder apoyar el inmenso trabajo que tienen ustedes por delante en el sistema de justicia penal mexicano, y saludarles cordialmente y animarles a que el curso de esta red de actualización mexicana en reforma procesal penal sea muy exitoso. Un saludo muy grande.